Cuando mi tierra estaba en peligro, de ronderito me presenté. Cuando mi tierra estaba en peligro. Como dice el título, la ciudad se acerca a un estudio de las dinámicas y estrategias de la comunidad campesina de Núñez ante la expansión urbana de Huancayo. Mi tema es el contexto, la situación en que se inscribe, el estudio de caso que les voy a comentar en esta ocasión es la expansión urbana en el país. En los últimos 50 años el país viene experimentando una acelerada expansión de la ciudad debido a las tendencias migratorias de la población rural hacia los focos urbanos que concentran mercado, servicios de salud, de educación, ampliamente ya documentado en el tema de la migración en Perú. Según unas cifras del INEI, en el periodo intercensal entre 1993 y 2007, a nivel nacional, la población urbana aumentó en un 35% aproximadamente, con una tasa promedio anual de 2.1 de crecimiento, mientras que la rural apenas un 0.01%. La situación local que me ocupa en este caso, ¿no? La expansión urbana en Huancayo. En Huancayo, en poco más de 20 años, la población total de la ciudad se ha duplicado, con una tasa de crecimiento promedio de 1.6% en el periodo intercensal 93-2007. Es una de las 6 ciudades con mayor crecimiento a nivel nacional, como dato. Las principales causas de crecimiento también son documentadas: la inmigración, cerca de Huancayo hay un polo comercial, y también por un tema de violencia política en la década de los 80, por eso proveniente principalmente de Huancavelica, Ayacucho y también de la zona rural de Junín. En los años 50, la ciudad de Huancayo pertenecía a 2 distritos, Huancayo y el Tambo, mientras actualmente se extiende sobre la población de 5 distritos. El crecimiento de la ciudad también se ha dado sobre territorios de comunidades campesinas. Actualmente son 8 comunidades campesinas que están, tienen una parte de la ciudad con ellas. En la zona noroeste de expansión se encuentra la comunidad campesina de Uñas, que realmente está a 15 minutos en auto de la Plaza Guamamata, que es la plaza principal de Huancayo, o sea, relativamente cerca. Los objetivos de mi investigación, mi objetivo general es dar cuenta del desenvolvimiento de la comunidad campesina de Uñas en un contexto de acelerada urbanización de su territorio, un acelerado cambio territorial dentro de su territorio. Los objetivos específicos son analizar las relaciones que establece la organización comunal con los principales agentes que combaten la expansión urbana de la ciudad de Huancayo. Y el segundo objetivo específico es dar cuenta de las principales decisiones y modificaciones internas llevadas a cabo por la organización comunal en relación con el tema de la transformación territorial de su territorio. Rápidamente vamos a ver la metodología. Esta investigación busca recabar la visión de los actores, sus estrategias y su capacidad de agencia dentro de las transformaciones mayores, en este caso la organización de su territorio. Consideramos las decisiones y estrategias de los actores sociales, puntos de reflexiones y investigaciones de ellos mismos, como un elemento central en el proceso de cambio social. Las aproximaciones metodológicas, yo he estado haciendo entrevistas, básicamente semi-estructuradas con dirigentes comunales, de la actual dirigencia y la anterior, también con comuneros, no comuneros, básicamente son los dirigentes comunales y el sujeto. Después, otra cosa interesante es la fuente primaria de la comunidad campesina. He estado analizando actas de comunidad para ver, y estatutos, para ver, digamos, los temas que se discutían en las asambleas comunales, en las principales decisiones. Entonces, esta es la fuente primaria, los escritos, los registros de la comunidad. Bueno, ahora pasamos al estudio de casos de la comunidad campesina de Uñas. Quiero presentar más o menos que tengan una idea de cómo es. Está ubicada en el distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, región Junín. Tiene más de 1000 hectáreas de territorio que va desde los 1300 metros hasta los 1800. La gran mayor parte del territorio, el 3%, sobrepasa los 2000 metros sobre el nivel del mar. El área cultivable es en la zona baja, representa solamente el 18%,
del territorio, ¿no? En la actualidad hay 65 miembros, 65 familias comuneras. El origen de la comunidad de Uñas es básicamente comunidad de hacienda, que está constituida por ex colonos de hacienda que recibieron tierras del hacendado y también compraron, ¿no? Fue oficialmente reconocida por la Gobierno en 1977. Se trata de una comunidad bastante activa en temas productivos, tiene agricultura en zonas, en las tierras comunales, tiene una granja comunal de 300 cabezas de ovinos, y tiene madera que reforesta, tiene reforestado 260 hectáreas de pino y el proyecto que viene también. Cosa de éxito ha construido bastante infraestructura, riego, caminos, la escuela, el colegio, la edificación, capilla, una serie de infraestructuras del centro poblado que ha desarrollado la comunidad. La zona noreste, en cambio, ha tenido mayor dificultad de expansión. No ha habido invasiones, sino que hay proyectos de urbanización en todos los sectores medios de la ciudad. Y es en esta zona norte en donde se situó la demanda por predios urbanizables crece de forma sostenida, comenzando por aquellos más cercanos a la avenida Carmen Solar, que es la avenida que va hacia el norte y abre el camino para la urbanización. Hay una dinamización del mercado enorme, los precios aumentan desde los 90 que estaba 22 euros por metro cuadrado, ahora está a 185 por lo menos, dependiendo de qué tan está la avenida. Aquí tenemos un mapa, un plano donde podemos ver en rojo la ciudad de Huancayo, los límites de la ciudad, y en la zona noreste, justamente, la parte verde son los límites de la comunidad campesina de Uñas, y podemos ver cómo sigue, digamos, en un valle y al mismo tiempo es la avenida que empieza a urbanizar y se une con el centro poblado de Uñas. Acá podemos ver cómo el peso de la población no comunera en Uñas, ¿no? Tenemos el porcentaje de viviendas comuneras y no comuneras del total de viviendas en el centro poblado de Uñas. En el 93 teníamos que aproximadamente el 40% de las viviendas comuneras, mientras que en el 2010 tenemos menos del 20% de viviendas comuneras. Se ve el peso demográfico de la población no comunera dentro del territorio. Además de eso, se están dando grandes proyectos de infraestructura, como decía, hecho propio, por ejemplo, que está construyendo 100 viviendas para sectores medios de la ciudad que se pueden extender hasta 3 pisos. Entonces, es un área que prácticamente es del mismo tamaño del centro poblado de Uñas, al frente, que va a causar de un momento a otro un impacto en las dinámicas de la comunidad. Los agentes que acompañan el proceso de urbanización en Uñas. El primero es COFOPRI y el tema de las tierras. En el discurso, COFOPRI tituló únicamente sobre las organizaciones comunidades campesinas. Sin embargo, ha trabajado en diversas comunidades del Valle de Huancayo. Es el caso de Uñas, ¿no? Tiene realizado intervenciones en territorios de comunidades campesinas, aunque según lo que nos dijeron, no tocan los territorios, las tierras comunales, solamente las propiedades familiares. En el 2005 un expediente para Uñas y a partir del 2006 realiza encuestas a la población para estar interesada en tener su título de propiedad. Al mismo tiempo habla con el dirigente y en la asamblea comunal se aprueba el que se titule. Sin embargo, ya estaba dando un procedimiento de parte de COFOPRI que aprobó unilateralmente, digamos, la enumeración del territorio donde se encuentra asentado el centro poblado de Uñas. 17 hectáreas fueron digamos, privatizadas por el Estado y pasaron a hacer la regulación por COFOPRI. Bueno, para mí esta intervención de organismos para la formalización representa una acción que hace retroceder a la comunidad campesina en encontrar su territorio. Podemos ver que son 17 hectáreas un poco para el territorio que tiene, pero sin embargo está el centro poblado dentro de lo que ha sido desmembrado de la comunidad, entonces representa un impacto fuerte para la comunidad. Según los autores, se da un Huancayo que trata de controlar la red de agua potable. Los comuneros decidieron gestionar el desagüe para el centro poblado y le pidieron a la empresa municipal de Huancayo, digamos, que invierta en la infraestructura del desagüe. Sin embargo, se acudir al Programa Nacional Agua para Todos, que al final lograron tener el desagüe
desagües por otra vía, ¿no? Teníamos una presión de un recurso de parte de una empresa en este caso. El siguiente actor que he visto es la Municipalidad Central del Tambo, de Huancayo, de Huancayo, que la punta de lanza de la municipalidad es cobrar tributos, ¿no? Empezó cobrando tributos desde el 2002, la comunidad campesina subió hasta el Tribunal Fiscal de Lima, se revocó el cobro de impuestos y después se regresó a partir de que Cocope ya había privatizado cierta parte del territorio. El otro actor que tal vez es uno, a veces interno, no es externo, sino justamente la población no comunera, que es una mayoría demográfica en la zona. Hay una definición del rol de la comunidad campesina. Muchas comunidades consideran que la población dice cosas como la comunidad campesina van a desaparecer, que también hay la comunidad en un ámbito urbano. Hay un interés de parte de ellos por recibir los beneficios de las actividades productivas de la comunidad. Hay presión también por el control de recursos comunales y la administración de las juntas de agua potable y de desagüe. Hay demandas por inversión de infraestructura urbana a la comunidad campesina también. La comunidad campesina, es lo que yo veo ahora, no puede satisfacer las demandas de llegar a un gran contingente poblacional que además crece. Entonces, su rol en los actos públicos se ve un poco sobrepasado. Las estrategias de la comunidad ante la organización. Primero quiero hablar un poco de la visión de los profesionales y los dirigentes, ¿no? Hay un consenso que ahí va a haber un cambio irreversible en la situación de la comunidad. Hay una gran incertidumbre porque además tenemos grandes proyectos de infraestructura que de un momento a otro van a empezar a recibir grandes proyectos de población. Hay un temor por la pérdida de terrenos comunales e infraestructura, que para ello significa una acumulación de trabajo, de discriminaciones de comuneros, una sensación de desamparo frente al Estado, que es una posible amenaza para sus tierras, los antiguos hacendados, la Municipalidad de Huancayo, empresas de servicios y en menor medida la población local, que lo ve como más controlable. La tercera gran estrategia es la apuesta por las nuevas generaciones. La comunidad campesina crea un comité de educación y destina el 15% de sus ingresos a becas para los jóvenes comuneros. Una forma, digamos, como me comentaba, de enganchar a los jóvenes, complementarlos con la comunidad campesina y que representen el futuro de los líderes de la comunidad. Entonces hay niños que están en los colegios privados de Huancayo, en las universidades, estudiando, digamos, becados por la comunidad campesina. Entonces, quiero plantear algunas reflexiones finales de investigación, ¿no? La urbanización como fenómeno de cambio territorial afecta a la comunidad campesina en cuanto a la forma de gobierno del territorio, los asuntos locales. Las fuentes de debilitamiento del rol político de la comunidad campesina provienen de diversas fuentes, tanto internas como externas. El alejamiento del espacio público no necesariamente es cubierto por el gobierno local. El alejamiento del rol político me parece que va más por la línea de la amenaza que siente la comunidad campesina por los nuevos vecinos. Observamos tres grandes estrategias relacionadas que llegan a la comunidad campesina: aprovechamiento económico, tendencia del corporativismo y la apuesta por la educación. Este proceso de corporativismo del espacio comunal tiene como punto máximo una nueva forma de ver los asuntos internos, una visión comunal a una lógica asociativa empresarial. Ese es el cambio que hacen. Los proyectos de cultura apuntaban a contar con las actividades productivas de diversos servicios particulares, más que cuestiones públicas, ¿no? Observamos que la comunidad campesina, a pesar de haber sido analizada como una entidad estática y netamente rural, tiene la capacidad de mutar y adecuarse a un entorno de urbanización. A su vez, observamos que su desenvolvimiento responde a una característica que el enfoque de la nueva ruralidad desarrolla en forma interesante, que se trata de la diversificación de actividades productivas, especialmente en el diálogo con la ciudad. Una de las explicaciones que yo puedo ver en esto es el nivel educativo de los dirigentes de la comunidad, que también en parte es elevado por la cercanía de la ciudad. Las características del proceso de urbanización que se están dando en líneas pueden tener elementos que se repiten en diferentes escenarios regionales y locales. Sin embargo, resulta difícil establecer una generalización en cuanto a las estrategias que ha llevado a cabo la comunidad estudiada. A nivel de los procesos regionales de organización pueden haber cosas parecidas, pero a nivel de la estrategia de esta comunidad en particular me parece que es difícil de generalizar.
realizar. En especial una comunidad que estamos en el caso de Cochas, en donde todos los nuevos vecinos que llegan, por ejemplo, son obligados a ser miembros de la comunidad campesina, en esta fecha que ellos se plantean. Esta ponencia se inserta en una discusión que ya se ha dado, digamos, en el tema de los cambios políticos en los ámbitos rurales, ¿no? Definitivamente ya se ha discutido sobre la democratización de la sociedad y, bueno, ha habido en estos últimos años una búsqueda por una revitalización de los gobiernos locales. Dentro de esto, pues, se da en el 2002 una búsqueda por retomar el proceso de centralización, y como marco de este proceso se da la Ley Orgánica de Municipalidades, donde por primera vez se menciona el tema del desarrollo rural y además donde por primera vez se estipula el tema o digamos, el rol de los municipios de centro poblado, antes conocidos como distritos menores o municipalidades delegadas. Según la ley, los municipalidades de centro poblado, los municipios de centro poblado, son instancias de concentración de servicios de los gobiernos locales, los cuales se encargan de establecer sus funciones territoriales, sus atribuciones administrativas, económicas y el presupuesto temario. Es decir, estas instituciones no son consideradas como órganos de gobierno que dependen directamente de las funciones que van a ser delegadas por la municipalidad provincial y la municipalidad distrital. Como este gráfico es un poco para mostrar dónde se insertan los municipios de centro poblado, y en teoría, como dije, la creación de estos municipios parte de las municipalidades provinciales, las cuales en teoría tendrían que monitorear una serie de requisitos para su creación, como contar con 1000 electores hábiles, contar con un sustento por parte de la Oficina de Planificación, el presupuesto, digamos, de la sustentabilidad de estos espacios, y bueno, comprobar que también hay necesidad de servicios básicos, entre otras cosas. Ahora, esto es lo que la ley estipula, pero en la práctica veremos que no necesariamente se cumple esto. A nivel nacional existen 2.125 municipalidades de centro poblado. Esta es una cifra del 2007, no según el último, ahí ya otra cifra nueva. Como verán, este número de municipalidades de centro poblado supera la sumatoria de los municipios provinciales y los municipios distritales. A nivel nacional, digamos, uno es el departamento donde se concentra el mayor número de municipalidades de centro poblado. Luego sigue Cajamarca, que también tiene alrededor de 230, Huánuco, Zabelica, Ancash, que ya están bordeando los 100, 150, etc. Entonces, en el departamento de Puno, como hemos visto, se concentra este mayor número de municipios, y en la zona donde se concentran más es en la zona sur del departamento. Así podemos ver, por ejemplo, distritos como Ácora, donde podemos encontrar alrededor de 22 municipalidades de centro poblado, y en la zona norte de algunos distritos como Machillo, Macarí, estamos hablando de 5, 3 o en algunos casos distritos que no existen esas municipalidades. Bueno, un dato de la población de Puno es alrededor de 1.935.000 habitantes, y bueno, al hablar de la zona sur y norte sí hay una diferenciación, como ustedes escuchan en diferentes medios y bueno, en investigaciones, el tema de la zona aymara y la zona quechua. En realidad responden a trayectorias históricas, territoriales diferentes, organizativas también. Pero también hay un tema relacionado en Puno, digamos, Puno, los municipios centro poblado y el conflicto social. En las últimas décadas, en los últimos 10 años más o menos, ha habido en este departamento una revitalización de los municipios de centro poblado. En diferentes medios se pueden ver las tensiones entre los gobiernos locales y estas pequeñas municipalidades. Y hay nuevos casos que, bueno, saltan, digamos, a la vista. El tema del caso de Ilave, donde investigaciones de capacidad de Gregorio y Ramón Pajuelo nos mostraron el rol que habían tenido los tenientes gobernadores y los municipios en todas las tensiones que hubo. Y por otro lado, caso más reciente, el tema de las movilizaciones contra las concesiones mineras hace unos meses, donde los municipios de centro poblado, como pueden ver en la foto, estuvieron presentes a lo largo de los 2 meses que fue esta movilización, y donde se pudo comprobar la organización, donde los municipios de centro poblado y los tenientes gobernadores tuvieron un rol clave en la movilización. Ahora, ¿por qué el estudio de los centros poblados? Como ya les dije, esto
si hablamos del gobierno de los centros poblados, los tenientes gobernadores tienen un rol central en el funcionamiento político de estos municipios. Estos tenientes sirven de nexo y articuladores con las comunidades campesinas, con las parcialidades y las zonas más rurales. Y estos tenientes en realidad son figuras duales, porque no son representantes del Estado, como se estipula legalmente, sino que responden más a una autoridad comunal. Ellos son elegidos a través de asambleas, ellos son elegidos por la población y marcan mucha distancia de cualquier línea partidaria, sino que ellos mismos se identifican como representantes de la comunidad. Su legitimidad no se sustenta únicamente en el ámbito legal formal, es decir, representantes del Estado, las unidades mínimas territoriales, sino que se sustenta tanto en su practicidad, porque son nexos para, por ejemplo, informar los programas sociales, para informar diferentes proyectos que llegan a la zona, los temas legales, sino que también tiene una importancia simbólica que está relacionada a la conversión de la zona en esta zona sur. Los tenientes tienen que ver, por ejemplo, con la relación con el medio, es decir, si está inhelada, a veces se puede echar la culpa al teniente porque no hizo una oración o porque no pidió de manera correcta. Entonces ahí se ve un juego constante entre la figura política, digamos, formal y también la cosmovisión de la zona, ¿no? Y las misachas que tienen que hacer, por ejemplo, antes de se inaugure una obra o antes de se inicie un proyecto, ya sea de puntos o de edificación rural. Y esta importancia es reconocida justamente por los alcaldes del centro poblado, los cuales en las comunidades campesinas saben que el rol primordial es de los tenientes. Ahí se ve una complementariedad en estos nuevos municipios, donde el alcalde es más que nada como una figura articuladora hacia el municipio provincial, sin embargo en los ámbitos internos el teniente sigue teniendo un rol mucho más importante. La segunda consideración sobre el tema del gobierno es que ellos han establecido una categorización entre estas lógicas políticas al interior diferenciada. Una lógica llamada municipal y otra lógica llamada comunal. ¿Por qué he puesto estos nombres? Porque la municipal puede indagar en que se sustenta más en el proceso burocrático. Los alcaldes le reafirman cuáles son sus funciones según ley, a pesar que luego le den la vuelta al mismo. Pero siempre está presente el tema de la normatividad y la separación clara entre el ámbito público y privado. Yo soy un alcalde, soy una autoridad, sin embargo, cuando cada un horario establecido, yo soy X persona. Sin embargo, el teniente gobernador, al que yo lo identifico como una lógica comunal, no establece una diferenciación clara entre lo público y lo privado. El teniente puede ser abordado desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y, tiene que basar su legitimidad no solo en cumplir su rol de representante del Estado, sino, como les dije, asistir a diferentes actos sociales, aniversarios, misachas, y no tiene esta diferenciación de público y privado. Había una palabra que salía mucho en las entrevistas que realicé, y es el tema de que el teniente es como un padre. El padre no tiene horario. El padre se entrega a sus hijos durante el tiempo que ejerce su cargo. Y en cambio los alcaldes tenían siempre esta crítica que por qué eran presionados a cumplir o estar en todos lados más allá del horario oficial. Así. Por otro lado, por el tema del gobierno, yo he visto que si bien hay una debilidad institucional en términos de gestión, es decir, hemos leído en diferentes lados que los municipios poblados no deben existir, porque de alguna manera u otra desmiembra más o podría desmembrar más aún el presupuesto, no tiene ninguna eficacia, no están contribuyendo a la gestión municipal. Y en cierto punto yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, los datos y la información recogida muestra que sí, es débil institucionalmente. Sin embargo, también tiene una importancia política y simbólica muy fuerte en estos lugares. Es decir, si bien no cuentan con presupuesto, si bien no cuentan con la logística mínima necesaria, no son eficaces, tienen problemas de rendición de sus 1.900 soles, hacen a veces mal uso de pequeño presupuesto, sí se podría ver que el municipio de Centro Poblado es visto como una plataforma para que las diferentes comunidades se relacionen y puedan ejercer cierta presión frente al municipio provincial, crea una plataforma de negociación de cierta manera. Eso es lo que también podemos ver, luego los centros poblados se unen lo que es la Asociación de Municipalidades de Centro Poblado, que hasta ahorita viene teniendo a
agenda de poder ser autónomos económicamente y políticamente, ¿no? Y hay una cita que a mí me interesa recalcar, es una cita de una tenienta que cuando le preguntamos por la importancia del centro poblado, su respuesta fue sí, ¿por qué no? Si voy a ser individual, no voy a saber nada. ¿Y cómo voy a tener apoyo? Siempre tengo que participar con respecto al centro poblado. Entonces sí, hay se cree, digamos, o es parte del discurso en las entrevistas, que ser centro poblado te permite acceder a. Además, tiene una lógica de prestigio, porque al llegar a ser, por ejemplo, como ya lo hemos visto, las comunidades, el proceso de municipalización, la comunidad, llegar a ser municipalidad de centro poblado, la municipalidad de centro poblado, llegar a ser distrito, y ahora vemos que muchos distritos quieren ser provincias. Entonces también hay una lógica de prestigio frente a lo que decían, ¿no? Bueno, yo cuento con los requisitos para este distrito, mientras que al costado no. Entonces también hay una lógica ahí de prestigio frente a los otros. Ahora, con el tema de gobernanza territorial, en realidad como el concepto de gobernanza territorial es un concepto complicado. Supone pues la articulación de una serie de actores, establecer acciones comunes, y como se hablaba en la mesa principal, es muy normativo todo lo que existe a partir de ese concepto. Es decir, si seguimos esta serie de pasos, se va en teoría a mejorar la gobernanza en estos ámbitos, ¿no? Y así hay una serie de organizaciones que te plantean, como el Foro Monetario Internacional, el Banco Mundial, que si se cuenta con una serie de características, bueno, se va a tener una buena gobernanza. Pero en realidad lo que yo vi en estos casos es que este proceso no es articulado. No hay un proceso articulado de gobernanza territorial en estos municipios de centro poblado y en esta provincia específicamente, que directamente establezcan consensos claros que beneficien a la población más vulnerable, que justamente se sitúa en estos ámbitos rurales y en estos ámbitos municipales. Ahora, hay aspectos positivos y negativos con respecto que, digamos, que podrían permitir que se dé este proceso o no. Si bien hay un rol de los tenientes gobernadores que podría servir para la articulación, si bien en este caso específico el Chucuito, hay la voluntad política de la provincia para establecer instrumentos de gestión territorial, o hay un mecanismo formal de participación que todos sabemos, presupuesto participativo, comité de vigilancia, CCL, esos no logran verdaderamente calar en la población, y en el tema de la voluntad política y de instrumentos de gestión aún queda el tema de la gobernanza territorial o los instrumentos de gestión territorial muy a la discrecionalidad de la autoridad. Es decir, si es un instrumento de gestión ahora, puede ser que la siguiente gestión no lo considere. Entonces, eso puede ser un aspecto positivo y negativo a la vez. Como aspectos negativos, yo he podido identificar, o debilidades, diría yo, la importancia centrada en lo urbano. La idea de muchos de los funcionarios que tienen el poder de decisión, como son los jefes de planeamiento, planificación y presupuesto, jefes de administración, etcétera, de lo urbano. Y de repente no tanto el interés en invertir en lo que son procesos productivos y proyectos, ¿no? Y bueno, lo que ya sabemos, el tema de articulación entre ámbitos distritales, provinciales y gobiernos regionales. No hay políticas claras de ordenamiento territorial, de zonificación económica y ecológica que efectivamente permitan que haya un proceso articulado. Sobre las reflexiones finales, el municipio del centro poblado ha sido, digamos, es percibido como un mecanismo para ser parte del sistema formal, exigir de alguna manera lograr reconocimiento y exigir que, digamos, las acciones de los gobiernos estatales o provinciales sean realmente efectivas. Son vistos como desde lo que he podido observar, como una demanda por también la cercanía y atención del Estado. Las municipalidades de centro poblado en esta zona ratifican la tendencia de trayectorias político-territoriales individuales. Es decir, se busca subir en la escala política, logrando llegar a ser distritos. De los 49 municipalidades de centro poblado de Chucuito, he tenido oportunidad de asistir a alguna de las reuniones, digamos que el 98 o 99.9% está buscando ser distrito. Otra reflexión sobre la importancia del análisis micropolítico, es decir, estudiar estas pequeñas unidades políticas, los centros poblados, que no han sido muy abordados, para identificar justamente los reacomodos entre estas lógicas institucionales, burocráticas, formales y la política local, que no solamente se van a ver en
la presencia de las autoridades, del acceso a las autoridades, que muchas veces no se da en los gobiernos locales. La siguiente, por favor. Las últimas dos reflexiones sobre la gobernanza territorial. Yo creo que es un concepto interesante, pero que supone ciertos retos y ciertas complicaciones. Porque no se puede pensar una gobernanza territorial sin considerar las características locales, las relaciones de poder y las capacidades de aquellos que negocian. Más aún en contextos caracterizados por relaciones clientelares, como podría ser el caso peruano, ¿no? Entonces creo que este concepto supone un reto y supone no pensar, digamos, en pasos para una gobernanza territorial, sino considerar las dinámicas políticas de estos espacios. Finalmente, si bien se puede afirmar que existen iniciativas, en este caso específico, que buscan generar desarrollo local con enfoque territorial, aún son más los problemas que las potencialidades existentes para entablar sinergias y buscar objetivos comunes que se traduzcan en mejoras concretas para la población más vulnerable de estas zonas. Muchas gracias. Quisiera comenzar señalando que para mí es un placer estar aquí en Piura y hablando de comunidades y del espacio territorial piurano y en particular de Atacama. Lo que yo trato de plantear en este trabajo es una discusión que se dio muy fuertemente cuando se empieza a discutir la ley de comunidades campesinas, en teoría actualmente vigente, en teoría porque está contra una cosa de la ley que no está con la Constitución, pero esa ley nunca fue derogada, o sea, sigue siendo la ley que organiza parte de la vida de las comunidades. Y en ese debate parlamentario, una cosa que se discutió fuertemente fue el carácter territorial o no de la comunidad. Y uno de los temas que se discutía es que la comunidad no puede tener un territorio porque solo los estados y los países tienen territorio, por lo tanto, la comunidad solo puede tener propiedad. Sin embargo, a la letra de la ley persiste esta ambigüedad. Las comunidades tienen una propiedad, ¿no?, pero al mismo tiempo controlan el territorio. A pesar de todos los mismos debates y los acalorados debates en contra de este concepto. Entonces, al final, hay una especie de ambigüedad. Esta ambigüedad tiene la ventaja de que coincide, por decirlo de una manera, con lo que las propias comunidades perciben en su territorio, ¿no?, que lo ven como bastante más que una propiedad, ¿no? Entonces existe un control comunal territorial, ¿no?, que tiene un montón de características diversas, pero el caso de Atacama como hay varias, ¿no?, es múltiple, es diverso, es disputado, es cambiante, y por último, yo creo que en Atacama y en otras es frágil y en muchas cosas indeterminado, porque no sabemos dónde comienza y dónde termina. Y depende de una serie de derechos, una serie de factores que van a mejorar, factores que van a determinar derechos, atribuciones y competencias de lo que puede o no puede hacer una comunidad con el espacio que tiene en propiedad. Entonces, lo que está en juego es hasta dónde es legítimo que los comuneros controlen este espacio en el marco del territorio mayor del país. Así que, bueno. Entonces, esta existencia de la propiedad comunal, además, tiene que ver con una especie de contradicción interna entre que el territorio es de la comunidad y de todos, ¿no?, y la propiedad también es de todos, pero el uso concreto del territorio es de algunos, no de todos. Entonces, eso supone una, vamos a decir así, una contradicción inherente en todas las comunidades que tienen un tipo de actividad agrícola u otra que llegan a ser los pastores, porque los pastores también manejan el territorio en otro extremo, ¿no? Entonces, a esto le podemos sumar el hecho de que todas las comunidades en general, ¿no?, se constituye, la comunidad misma constitución, se constituye en una lucha histórica de defensa del acceso y la propiedad de la tierra. Este acceso y propiedad de la tierra que tiene que ver con buena parte de la historia de todas las comunidades en el país. Entonces, estos derechos de propiedad que tiene la comunidad en la práctica, y de acuerdo a la ley además, les concede todos estos elementos de derechos de propiedad, pero también un montón de funciones y acciones que tienen que ver con el hecho de habitar y controlar este territorio. Este territorio es habitado, utilizado, trabajado, apropiado, reivindicado, ¿no? Entonces esa palabra control involucra un montón de cosas diferentes. Entonces lo que está en juego, antes de pasar al itinerario, es esta tensión, vamos a decir así, entre propiedad y territorio. Si queremos, derechos territoriales y derechos jurisdiccionales. Derechos de propietario que tiene capacidad y derechos de acceso, de uso, de aprovechamiento del territorio, pero jurisdicción en el sentido de que tiene capacidad de controlar más allá de la posesión y los actos territoriales, ¿no?
Entonces, lo que yo traté de hacer en este trabajo es comparar esta doble relación entre propiedad y jurisdicción en 3 periodos en el proceso de construcción de lo que es una comunidad, ¿no? En el caso de la comunidad de Catacaos en particular, y mostrando, ¿no?, que en cada periodo, en un momento histórico diferente, la relación entre propiedad y territorio varía, cambia, se transforma. Tiene que ver con la naturaleza propia de la concepción del espacio y también con la naturaleza de los individuos y de las instituciones que ocupan y controlan este territorio. Entonces, voy a entrar como a 3 grandes momentos de la historia comunal de Catacaos. La primera es el proceso de formación y reconocimiento de la comunidad. La segunda es lo que llamamos la etapa clasista de consolidación comunal. Y la tercera, el periodo contemporáneo sobre el periodo de globalización. La siguiente forma. Aquí tenemos un cuadro de la parte agrícola de Catacaos. Una de las primeras grandes contradicciones internas que se ha trabajado un poco artesanalmente sobre un mapa elaborado en el proyecto de un CPES de Catacaos con el CIPCA, ya con 15 años con él, ¿no? Entonces, ahí en rojo está el territorio de las ex haciendas, luego ex cooperativas, ahora zona parcelada, ¿no? En un poco un gris, un poco marcado, son las zonas de las UCPs, ¿no?, otorgadas, propiedades creadas en el momento de la comunidad, y las partes no marcadas son las partes de las pequeñas propiedades comuneras, ¿no? Tres tipos de tierra agrícola construidas y constituidas históricamente, ¿no? Catacaos, para los que no saben, está ahí de Piura hasta la Unión, ¿no?, con territorios que van hasta la zona de Paita por un lado, Sechura y Olmos por el otro, ¿no? Un territorio que tiene más o menos, en términos de lo que se reivindica, entre 800.000 y 1.200.000 hectáreas por espacio, y en términos de comuneros inscritos, en sus mejores épocas llegó Catacaos a registrar 23.000 comuneros inscritos. Tengo entendido que actualmente está por 14.000. Pues tenemos un proceso, además, eso tiene que ver con la propia capacidad misma de registrar a sus miembros organizados. Vayamos a la siguiente forma. Entonces entremos a estos 3 periodos relativamente rápido. O sea, un poco de prehistoria. Catacaos se forma, la población de Catacaos actual tiene su origen más lejano en el pueblo de reducción armado entre 1572 y 1578 y 12 se coló. En realidad, juntando en un mismo pueblo a 2 tipos de poblaciones diferentes. Una población que venía del Valle de Piura, ¿no?, y otra población que venía del Valle de Chira y de más al norte. En total, entre 10 y 12 parcialidades indígenas. Lo interesante, y eso no sé si lo saben cómo en Piura, hablaban 2 lenguas en Catacaos. O sea, era una población reducida de pueblo y hablaban 2 lenguas diferentes que no se entendían fácilmente entre sí. En ese momento, en el momento de la reducción, Catacaos era el pueblo de indios más importante de Piura, porque tenía más población, estaba cercana a la ciudad. De hecho, la ciudad se crea, la última ciudad de Piura se crea aquí, porque estaba más cerca de Catacaos, la mano de obra estaba más armada. Entonces, este pueblo que se arma en el siglo XVI, en el siglo XVIII lo tenemos consolidado como un grupo organizado, estructurado, con un cabildo, con 10 parcialidades, ¿no?, y disputando terrenos con la vecina colectividad de Sechura. En el siglo XIX el poder pasa de las autoridades étnicas, digamos, a autoridades mestizas y a hacendados, ¿no? Entonces, y además el uso de la tierra se transforma de forma más de subsistencia hacia un uso orientado al mercado, cultivos comerciales, principalmente variedades de algodón país, y luego algodón temporado, ¿no? Entonces, desde fin del siglo XIX se empieza a construir, vamos a decir así, esta lucha de los pequeños productores por consolidar y reconstruir un territorio que en el camino se va, vamos a decir así, a reinventar. La siguiente forma. Este es un pequeño esquema de qué es lo que teníamos los Catacaos antes de que sea comunidad. Entonces tenemos pequeños grupos de comuneros enfrentados en espacios locales con espacios de hacienda, y tenía como referente mayor el pueblo de Catacaos, ¿no? Pero todo era un tema de pleitos locales, ¿no? O sea, había el espacio local no estaba articulado como una unidad. No había nada que se llame comunidad de Catacaos. O sea, el espacio de representación de los indígenas, de los no indígenas, era por un lado el municipio, y por otro lado las comunidades regantes, que incluían en su época tanto a indígenas como a mestizos como a hacendados, ¿no? Las comunidades de regantes de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, incluían a todos, no solamente a los indígenas. La siguiente, por favor. Entonces, esta historia de construcción de espacio comunal es básicamente como un mecanismo de defensa al proceso de expansión de las haciendas, ¿no? Digamos que, y también al proceso de confrontación con los vecinos, ¿no? Yo diría que la comunidad de Catacaos se construye en 2 frentes, ¿no? Primero, en la lucha contra la irrigadora y los Mendoza, es decir, la zona cercana a Catacaos y la zona cercana a la arena, ¿no? Y por otro lado, en los pleitos territoriales con la comunidad de Sechura, ¿no?
Es en este proceso que se logra construir, ¿no?, en alianza y tensión además entre grupos más izquierdistas y grupos más filoapristas, ¿no?, un espacio comunal territorial que consigue, vamos a decir así, el reconocimiento comunal, pero sin una definición de límites, ¿no? La comunidad como figura jurídica que reivindica un territorio mucho más grande, ¿no?, construido a partir de una relectura de un documento reencontrado en los archivos, ¿no?, que definía, por supuesto, límites coloniales entre Sechura, Polanca, Cacaos y Olmos. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, en este primer proceso, lo que se logra es consolidar un espacio en el cual persisten los problemas entre comuneros y haciendas, ¿no?, porque esos problemas no desaparecen, ¿no?, pero ahora tenemos, vamos a decir así, un círculo que engloba a todos estos en una unidad, ¿no?, y que enfrenta a esa unidad como colectivo a otra unidad semejante que es la comunidad Sechura, que se reconoce unos cuantos años antes. La siguiente, por favor. Entonces, bajo este proceso de construcción de la comunidad empieza a fortalecerse y el mecanismo de fortalecimiento es la toma de tierras. Empezamos a ocupar, ¿no?, sistemáticamente en varias oportunidades las tierras de las haciendas, ¿no? Nos enfrentamos unas cuantas veces a tiros con la gente de la comunidad de Sechura, ¿no?, y empezamos a construir nosotros una serie de reivindicaciones, digamos así. Este territorio reivindicado empieza a ser reclamado, utilizado, defendido, ¿no?, y cada vez más, digamos, más apropiado por los gobiernos, ¿no? Entonces, a las vísperas del gobierno de la UNTE y también a las vísperas de la reforma agraria tuvimos importantes tomas de tierras, ¿no?, de tal manera que era justamente estos espacios reivindicados por la comunidad que estaban ocupados, y con la llegada de la reforma agraria, ¿no?, se constituye un nuevo escenario, ¿no?, donde la gran hacienda, la propiedad desaparece, ¿no?, y se puede empezar a pensar el espacio comunal, ¿no?, como un lugar más o menos consolidado, con menos disputas. Nunca se llega a solucionar hasta ahora los límites externos, pero se empieza a entender que hay un espacio comunal consolidado en el cual la misma comunidad se fortalece, ¿no?, una defensa clasista, línea correcta política, ¿no?, pero además en la construcción de una comunidad integrada que consigue al interior de sí misma, vamos a decir así, minimizar las diferencias existentes entre los tipos de comuneros, ¿no? Entonces, en un proceso primero de disputa entre los comuneros que venían de eras pequeños propietarios y los comuneros que venían de las 6 haciendas de la cooperativa, más los comuneros de la UCP, construyen, vamos a decir así, una unidad comunal. Entonces, este periodo clasista tiene como dos momentos, ¿no? La construcción de la alianza, ¿no?, que es una disputa además con la reforma agraria y con el Estado, y una segunda parte, la consolidación de la central comunal como un agente que controla su territorio. Empieza a administrarlo y empieza a pensarlo como un territorio completo que tenemos ahí para gobernar, administrar, controlar, ¿no?, y en el cual se empiezan a tener obras de inversión, compra organizada, una pequeña unidad de servicios, etc. Entonces la central comunal se consolida, porque tiene el programa de salud, el apoyo de las ONGs, empieza a consolidarse como un espacio central de gobierno, de poder, de control, ¿no?, que, vamos a decir así, administra de alguna manera un territorio que, salvo el espacio de linderos, es indisputado. Nadie le reclama al mercado que sea su tierra y nadie se lo cuestiona. Siguiente, por favor. Entonces, en ese espacio tenemos un espacio consolidado donde al interior del grupo ya no hay conflictos, ¿no?, ya no hay tensiones mayores, ¿no?, que se resuelven en esta construcción de la unidad comunal. Persisten los problemas externos, pero en este periodo tampoco son problemas mayores. Aparece esta confrontación con Sechura, que es el vecino permanente, ¿no?, y siempre en disputa en los espacios lejanos del desierto, pero esta comunidad que empieza a controlar el valle, la zona de los CPs, piensa que hay que empezar a hacer proyectos para manejar el desierto, etc., ¿no?, que se piensa como un espacio territorial más amplio que la zona agrícola. Empieza a pensar que tiene una serie de dimensiones y que en ese momento además interviene incluso con éxito en la política nacional agraria y en los precios del algodón, etc. Entonces, es una comunidad que controla su territorio y se proyecta hacia un territorio regional. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto que parece tan maravilloso, ¿no?, llega a su fin, hasta el fin de los 80, comienza de los 90, cuando a partir de la crisis económica de estos factores, la comunidad de Catacaos entra primero en bancarrota económica, endeudada, con una serie de gastos, fracaso con las empresas manejadas por la comunidad. Esto viene de la mano con además una crisis política que resquebraja la alianza entre los tipos de comuneros, entre los ex cooperativistas, los CPs y los pequeños comuneros tradicionales, y de pronto a partir de los 90 empiezan a multiplicarse las listas electorales, ¿no?,
Antes de esto, no lo mencioné, las elecciones de Catacaos era más o menos una especie de ritual, ¿no? O sea, la gente hacía un proceso electoral, como ha explicado bien Bruno Reves, en el cual había siempre dos listas, todo el mundo sabía quién iba a ganar, ¿no? Entonces esto era nada más una especie de juego de fuerzas en los cuales el resultado era previsible. A partir de los 90, este resultado no será más previsible. Y empezará a disputarse el control comunal entre las diferencias al interior de la comunidad. En este contexto, empieza a desarrollarse un nuevo vínculo con el espacio territorial, ¿no? En lo cual tienen como tres importantes ejes diferenciados que van a marcar de manera distinta las dinámicas que existían, ¿no? La primera son las disputas por la titulación, a partir de los fenómenos de alta ponencia, ¿no? La exigencia primero del PRD2, luego de COPE, por titular la tierra comunal como sea. O sea, no importa si en pequeñas parcelas, tierra comunal conjunta. El segundo, la predominancia y el crecimiento de los espacios urbanos y la consolidación de los municipios. Y lo tercero, el proceso de revalorización del espacio despoblado. Son tres dinámicas paralelas de signos diferentes, ¿no? Que van a tener también efectos diferenciados con lo que es la organización y la construcción de la comunidad. La siguiente forma. Entonces, en este espacio, vamos a dar un poco pequeña letra, hay un el primer gran tema es el tema de la titulación. O sea, al comienzo los programas del PEC, Catacaos era uno de los primeros lugares de programa piloto para titulación individual. Entonces, en un contexto de crisis, buena parte de los ex cooperativistas ya parcelados pensaron que esa es una buena alternativa. Entonces, esa discusión en un momento gana muchísimos adeptos, más del 80% de los primeros estaban de acuerdo con titular. Titulemos. El gran debate es cuál es el lugar de la comunidad en este nuevo espacio titulado. ¿Cuál va a ser el lugar de los espacios de desierto? Que están siempre en peligro, digamos, de ser ocupados por los vecinos, pero también por otros que pretenden que esos espacios sean tierras seriatas y no tierra comunal. La tierra seriata del Estado es diferente de tierra comunal aprovechada por la comunidad. Entonces, ese debate, ¿no?, se coloca, digamos, pone en su momento más crítico a la comunidad cuando algunos comuneros piensan si titulamos de repente desaparece. En los movimientos internos hubo también movimientos, vamos a decir, de reflujo. Se titula, pero no se recogen los títulos, por lo tanto no queda claro si están titulados o no, porque además no termina el proceso, etc. Entonces, la comunidad se mantiene, termina defendiendo la posición en la cual la comunidad otorga, o sea, que es algo así como un intermediario en el proceso de titulación que nunca termina de ser definido hasta dónde va a llegar. Si va a ser titulación individual frente al Estado o solo titulación frente a la comunidad, ¿no? Lo segundo es un poco más complejo, es el proceso de crecimiento de los espacios municipales, ¿no? No es que antes no hubiera municipios, ¿no? Siempre hubo, no es poblado. O sea, Catacaos se construye en el siglo XIX, era percibido como un espacio en el cual había como tres grandes líneas de caserío ubicadas en los altos, ¿no? Y los caseríos eran parte de la sustancia de la comunidad. El espacio urbano, ¿no?, pequeño, localizado, era parte de la comunidad. Pero de pronto este espacio urbano se municipaliza y los municipios tienen presupuesto y los municipios pueden organizar procesos de concertación y planificación en los cuales la comunidad está muchas veces ausente. Entonces los municipios recortan el territorio comunal. Entonces, si en los 80 la comunidad era un agente político más importante que sus municipios, en los 90 la figura se invierte. Los espacios municipales son más importantes como controladores del territorio que la propia comunidad. El tercer tipo de movimiento es esta revalorización, vamos a decir así, el retorno al desierto. El desierto, donde hay una serie de conflictos, de problemas de límites, es también visto como una posibilidad, de varios sentidos, ¿no? Por tierra que podemos alquilar a operadores privados, por tierra por la que podemos reivindicar y conseguir servidumbre, por tierra que podemos aprovechar como espacio de refugio ecológico, pero en este espacio, entonces, la comunidad tiene la necesidad de aliarse con los vecinos, ¿no? Entonces, este no es un tema que compete solo a Catacaos, sino que compete al conjunto de comunidades de los bosques, ¿no? En eso hay como una especie de doble estrategia, digamos. Por un lado, las demandas por titulación, y por otro lado, las demandas de asociatividad. Como hemos visto, ninguna de las dos completamente lograda. En todos los casos, lo que está en juego es el proceso de titulación y el reconocimiento de la propiedad comunal o la que fuera. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora, ¿no? El espacio donde cual la distancia aparece, los conflictos mantienen, pero ahora los municipios son un agente importante, y si ven la línea de la frontera comunal es propuesto menos nítida que las líneas de la frontera de los distritos, que son espacios mucho más importantes. La siguiente, por favor. De la manera de balance final. Tenemos como este proceso mayor, el siguiente para hacerlo más rápido.
tenemos como momentos diferentes en esta relación entre el territorio, la sociedad y el control comunal y el espacio. Entonces, en el primer momento está el que yo llamo el momento de la propiedad de reclamo. O sea, la propiedad no es estrictamente, lo tiene pequeña propiedad, pero no tiene consolidación, ni siquiera noción completa de la propiedad, ¿no? Lo que existe es un territorio cultural. Pues lo que pasa en el proceso de construcción de Catacaos es que se empieza a inventar una comunidad, se empiezan a inventar y construir estos límites, ¿no? En el momento de la comunidad, en proceso de desarrollo, ahí sí tenemos una propiedad en uso. Y esta propiedad en uso controlado, con límites de disputa, empieza a proyectarse como un espacio territorial. Es sobre la base de esta propiedad más o menos segura, ¿no?, que una comunidad puede efectivamente empezar a desarrollar control territorial. Y por último, tenemos otro espacio donde la propiedad otra vez vuelve a estar en cuestión, no como efecto, sino como propiedad comunal. Y en eso hay como una especie de, por un lado, una pérdida de control interno, y por otro lado, la búsqueda de territorios que son límites, porque es el despoblado, es un territorio en el cual los límites de la comunidad quedan, vamos a decir así, difusos dentro de proyectos más amplios de diversos signos. La siguiente, entonces, lo que vemos es que en la práctica la propiedad y el territorio no siempre coinciden, que solo en los momentos en los que hay una coincidencia entre una, digamos así, una capacidad de reducción interna y disminución de los conflictos entre agentes diversos, sumado a un reconocimiento indisputado del territorio, es que podemos entender el territorio comunal como la propiedad comunal como territorio. En los otros momentos que hemos trabajado, tanto el proceso de formación como el proceso contemporáneo, esta coincidencia se desdibuja. Entonces, digámoslo así, como última reflexión, entonces la capacidad de la comunidad de construir este territorio, esta propiedad como territorio comunal, ¿no?, tiene que ver con una serie de consideraciones, por un lado políticas, de contexto político, pero también de gobierno, vamos a decir así, de gobernanza, no he usado el término a propósito, de gobernanza interna de este espacio, ¿no?, y que necesita además la propiedad como punto de partida, pero son los contornos externos los que permiten o no permiten esta construcción de territorio de propiedad comunal como un territorio. Gracias. Agradecemos a Alejandro Díez por su exposición. Alex, a partir del caso de la comunidad campesina de Catacao, ha comparado la relación entre propiedad comunal y control territorial. Ahora daremos paso a los comentarios. Bueno, para comenzar quiero señalar que si bien las tres ponencias están relacionadas al tema territorial, los estudios de Catacaos y de Uñas están más vinculados entre sí y comparten la preocupación por la transformación de la comunidad en lo que a propiedad y territorio se refieren como parte de procesos mayores de cambio en las sociedades rurales. El estudio del próximo libro, en cambio, se sitúa en el ámbito de la gobernabilidad de los territorios, centrándose con mayor énfasis en las relaciones entre autoridades, en las formas de gobierno, brindando elementos que contribuyen a la reflexión sobre la gobernanza territorial en las zonas de estudio. De esta forma, tengo más elementos de comparación entre las dos primeras en relación a la tercera, lo cual se va a ver reflejado en este momento. Lo que voy a hacer es destacar los puntos que me han parecido centrales de las tres ponencias y luego tratar de ver cómo se cruzan las tres en estos temas y encontrando similitudes y diferencias en cada caso. Las ponencias de Catacaos y de Uñas ponen en evidencia un elemento que es hasta la fecha materia de grandes discusiones en los estudios sobre comunidades campesinas. Me refiero a la diferencia entre tierra y territorio. Cuando hablamos de tierra de las comunidades estamos hablando del recurso natural y ello nos remite a la idea de propiedad. Cuando hablamos de territorio comunal, en cambio, estamos hablando de una relación más bien política y no tanto de una relación de propiedad. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en las comunidades campesinas? Como sabemos, quienes poseen los derechos de uso y usufructo, y muchas veces también de disposición, que son los tres atributos del derecho formal de propiedad, son las familias de comuneros o la propia comunidad. Hablando en cambio de territorio, sucede muy bien lo contrario. Tal como hemos visto en los casos de Uñas y Catacaos, la comunidad ejerce control sobre el territorio más allá incluso de sus atribuciones legales. La comunidad, en efecto, ejerce derechos sobre una jurisdicción. Otro punto que quiero rescatar es que para comprender las dinámicas territoriales y con ello el control territorial y las relaciones de propiedad, los autores utilizan diferentes caminos. Quiero rescatar dos que me parecen importantes. El primer camino es el de la identificación y análisis de los distintos tipos de actores del territorio, ya sean estos comuneros o autoridades. En
En el caso de Catacaos, la clasificación que hace ALES está hecha en base a la forma de tenencia de los comuneros. Él los divide en pequeños propietarios, cooperativistas, comuneros, unidades comunales de producción. Cada grupo tiene su propio origen, su propia historia de confrontaciones y pequeños grupos que definirá su identidad, su posición actual en la localidad, sus intereses y posibilidades. Si hablamos de propiedad de la tierra, este análisis además ayudará a comprender los derechos que cada uno tiene. Este mismo ejercicio es realizado por Patricia en su estudio sobre las formas de gobierno de los municipios de centro poblado. Para ello, el estudio se encarga de hacer un recorrido por los distintos tipos de autoridades locales presentes en el territorio del estudio, para luego hacer un excelente análisis de las autoridades más importantes, esto es, el teniente gobernador y el alcalde de la municipalidad de centro poblado. Conocer, por ejemplo, que el teniente suele ser un líder comunal de edad, con necesaria trayectoria de conocimientos familiares, pero sin gozar necesariamente de una educación superior o una buena educación. Por otro lado, el alcalde del centro poblado, más bien, es un hombre joven, en que se valoran los grados de movilidad y los grados niveles de instrucción. Ello contribuye a comprender la importancia de cada una de la localidad, el tipo de gobierno y de funciones que ejercen sus instituciones, sus relaciones y conflictos con otros actores, etc. De esta forma, identificar y estudiar las características de las autoridades locales para comprender la dinámica del territorio es central, pues son las responsables no solo de proveer servicios, sino también de establecer el diálogo y articulaciones entre los sectores públicos y privados. El segundo camino es el de la consideración de la historia y de los cambios en los contextos sociopolíticos en los que se encuentran inmersas las sociedades rurales, siempre pensando en comprender cabalmente la complejidad del territorio dinámico. Muy ligado a ello está la idea de la variabilidad del control territorial de la que nos hablaba antes. Si ALES nos presenta esta variabilidad a través de un recorrido por 3 etapas de la historia comunal de Catacaos, el estudio de Manuel lo expresa en la redefinición de la comunidad con la adaptación de sus estrategias organizativas y productivas. De hecho, la investigación de Manuel da cuenta de un caso sorprendente de readecuación de una comunidad campesina frente a la expansión urbana y el proceso de titulación individual. Salvando las diferencias, al mostrar esta variabilidad, ambas ponencias ponen de manifiesto un elemento central en la concepción de la institución comunal, que es su capacidad para reinventarse, lo cual implica dejar atrás esta idea de la comunidad como un ente estable. Uno de los factores que permite que la comunidad se reinvente, como lo han mostrado los casos de Catacaos y Uñas, puede atribuirse precisamente a que tampoco son estáticos los acuerdos normativos que existen al interior de esta comunidad y que rigen su organización. Los derechos, tanto formales como reales, como por ejemplo los derechos de propiedad, son consensos entre las personas acerca de cómo se debe gozar, tener o distribuir los recursos. Y por tanto, cambian, evolucionan en respuesta a cambios del entorno social. De otro lado, las comunidades campesinas operan mayoritariamente en la autorregulación. Con esto me refiero a que la legislación formal que les compete o les ofrece autonomía suficiente para regular los asuntos internos, o simplemente no es aplicable o útil para su finalidad, por lo cual los comuneros la descartan rápidamente. Otros factores estarían más en el orden de la importancia para los comuneros del rol de la institución comunal en sus propias estrategias familiares y de vida y en su identidad, de forma tal que es mejor orientar la comunidad a dejar de morir. Vayamos ahora a los casos concretos de Catacaos y Uñas para observar cómo es que se viven estos procesos de adaptación. En el caso de Catacaos, para tomar solamente la última etapa, esta etapa que se llama de la globalización de la comunidad, corresponde el debilitamiento de la organización comunal por una confluencia de factores, algunos de orden interno, como la legitimidad de las autoridades en cuestión, división política, crisis económica, a las que se suman otros que intervienen desde el exterior, la expansión de la regulación individual, cambios en las funciones del gobierno local como promotor del desarrollo y la competir con la comunidad. Como resultado, se tiene que el control territorial comunal se ve mermado. Ante este escenario, la comunidad continúa con su función primordial de defensa de la propiedad colectiva de las tierras, pero a la vez empieza a explorar nuevas relaciones de control territorial, en el caso del manejo de bosques. En el caso de Uñas, según explica el autor, la pérdida de control comunal sobre el territorio se debería en buena medida a la pérdida de las tierras y gasto urbano de la comunidad por el desmembramiento hecho por los pobres, a la presencia de una población no comunera, así como a la titulación individual y el proceso de venta de tierras particulares. La propiedad comunal de este modo se ve fragmentada y el territorio cada vez se invadido por agentes externos. No
obstante, lo que puedo observar es que este hecho se traduce en lo que podría ser visto paradójicamente como un momento de auge en la organización comunal, tanto en lo económico, con la generación tremenda de ingresos gracias a la venta de los territorios y viviendas, como en su capacidad de planificación e implementación de servicios sociales, como programas de dotación de recursos, pensión para enfermos, becas para los estudiantes, también proyectos económicos productivos como aserraderos para la conversión de maderas. Todo esto en un contexto en el que la identidad colectiva y los lazos son reforzados en oposición a los nuevos, a los no comunitarios que van incorporándose al territorio comunal. En ese sentido, una interpretación alterna de lo presentada en el estudio que señala que el escenario es de pérdida de control territorial y de fin de las funciones de la comunidad, es más bien que existe un proceso de redefinición del territorio comunal, en donde se da un afianzamiento de la organización comunal como entidad de representación de la población comunera, que mantiene un importante nivel de control sobre los territorios. Un ejemplo bonito e interesante que ha sido recogido por Manuel sobre este control que mantiene la organización comunal sobre el territorio es que los nuevos pobladores exigen a la comunidad que atienda sus demandas sociales, aun cuando la propiedad de los terrenos sobre los que están asentados ya no es de la comunidad. La propiedad de esos terrenos, cuando los propios de miembros, institucionalmente, pertenece a la municipalidad provincial, ¿no? Entonces, en el imaginario colectivo, la comunidad continúa siendo la autoridad territorial. Pero como nos ha mostrado Manuel, la comunidad ha tenido la habilidad de proponer la creación de una junta vecinal que represente a aquellos que no pueden atender que tienen sus demandas, ¿no? Una estrategia menos viable, sin embargo, es la de la empresa comunal, porque la figura legal de una comunidad puede poseer o crear una empresa comunal, pero no puede convertirse en una empresa comunal. La ley no permite que las tierras de la propiedad comunal pasen a una empresa bajo ninguna circunstancia. Más aún, al entrar en quiebra la empresa comunal, las tierras de la comunidad nunca se verían afectadas. Justamente eso sucede porque las leyes aún son, en cierta medida, proteccionistas de las comunidades. En ese sentido, la estrategia de volverse un proceso comunal no es la más feliz si estamos pensando en que eso va a mejorar la protección, la seguridad del tierra de la comunidad. Bueno, para cerrar estos casos, quiero destacar la idea de que la pérdida de algunas tierras no implica la pérdida de otros atributos importantes de la comunidad sobre el territorio, más allá de que sí puede existir un complejo proceso de redefinición del territorio comunal, entendido este como espacio de relaciones sociales, de memoria colectiva, de reproducción social y cultural. En ambos casos encontramos entonces que no siempre es propiedad y territorio, como ha señalado Alex Consiglio. Un tema que subyace a estos dos casos es el de la presencia o ausencia de la instancia de gobierno municipal y su relación con la comunidad y el territorio. En el caso de Catacaos, la instancia comunal logra tener supremacía frente a la autoridad comunal. En el caso de Uñas, más bien lo que se ve es la ausencia total de la municipalidad que solo aparece para cobrar impuestos y una supremacía de la autoridad comunal. Sin embargo, cuando se quiere negociar a niveles provinciales u otras cosas, la comunidad campesina no es un interlocutor. Sobre este mismo tema, quisiera hacer algunos comentarios sobre el estudio de Patricia. En los casos de Caspa y Molino, lo que encontramos más bien es un acercamiento diferente entre autoridades comunales y autoridades tradicionales, como es el caso del teniente gobernador, y la autoridad municipal. Pero en este caso estamos hablando de un centro poblado. La relación entre ambos tipos de autoridad es estrecha, colaborativa, incluso complementaria. Podemos arguir distintas razones para ello. Los municipios de centro poblados y alcaldes, si bien son una creación estatal, son también una demanda comunera. En ese sentido, las municipalidades de centro poblado son la materialización de la expectativa local de un grupo que espera el estatus municipal para utilizarlo para fines de uso propio. Es significativo, por ejemplo, que sean las organizaciones comunales las que dirijan el acto de rendición de cuentas del alcalde, establezcan la frecuencia en la que se debe rendir cuentas, entre otros aspectos. La percepción es que la autoridad municipal es un aliado. Si saltamos, en cambio, en el mismo caso de Patricia, al vínculo de estas autoridades tradicionales con las de otros niveles de gobierno, como el provincial, encontramos que, igual que en el caso de Uñas y Catacaos, las autoridades tradicionales y los alcaldes de las municipalidades del centro poblado son ignorados. En ese sentido, el problema de las relaciones verticales en el territorio y de la minimización de lo local no se ve resuelto por la existencia de una municipalidad de centro poblado, una institución más de base en la estructura política del Estado.
Lo que observamos, tanto en este caso como en los anteriores, entonces, es la imposibilidad real de la comunidad de articularse exitosamente con otros actores en niveles mayores de gobierno y en sus espacios de participación. Quiero retomar una cita que Manuel recogió en una asamblea comunal cuando la comunidad pensaba en convertirse en empresa, ¿no? Un comunero dijo, o nos quedamos así o nos lo pasan. De este modo, a la luz de las ponencias presentadas, las vías para no dejarse opacar que se expresan, en último término, en cambios en las estructuras organizativas, la definición de los territorios y las relaciones de poder, etc., en las comunidades, pueden ser distintas. En el caso de Catacaos, la comunidad intenta renovarse a través de su integración a espacios y proyectos mayores como el Bosque, en el cual puede encontrar un nuevo control territorial y también renovarse con recursos de la ecología o la conservación. En el caso de Uñas, es el giro hacia un desarrollo empresarial y productivo, mientras que en el caso de Casca y Molino, las comunidades se apoyarían sobre la institucionalidad formal que les otorga la municipalidad de sus entes. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a hacer algunos comentarios sobre las tres ponencias. Estos son tres casos interesantes y ricos en detalle, diferentes, pero diferentes porque se muestran algo de la variedad enorme en las respuestas de las comunidades frente a los procesos históricos de expansión del Estado, en este caso los municipios, y el mercado en zonas, sobre todo en zonas rurales. Entonces, y nos dan diferentes patrones de experiencia histórica y también de respuestas a esas situaciones. Un poco con el peligro de duplicar algunos comentarios que suben, yo preparé este cuadro para tratar de comparar los tres casos, ¿no? Entonces, sobre algunas dimensiones, ¿no? Entonces, si vemos la relación entre la comunidad y el Estado de forma del municipio, en el caso de, y los he puesto desde uno, Casca y Molino, Catacaos y Uñas, en esta secuencia. Entonces, lo que yo veo es la relación que se da en las comunidades de Uñas, más bien una relación simbiótica y co-gobierno entre las comunidades y sus municipios. En el caso de Catacaos, por otro lado, da la impresión de que es una comunidad asediada por el Estado, está a la defensiva, buscando no solamente organizarse internamente, sino manejar las presiones externas. Entonces, y buscando un espacio para tener cierta autonomía frente a estas presiones. Mientras que en el caso de Uñas, los espacios y las competencias entre el municipio y la comunidad parecen ser más bien mejor definidos y más separados. Es decir, hay una mayor distinción, parece, entre una y la otra en términos de sus responsabilidades y competencias. Si miramos las lógicas en juego, en el caso de Puno, las comunidades de Puno, se nota muy claramente que hay vestigios de la lógica precolonial, combinados con una lógica estatal que es relativamente precaria. Y esto permite esta situación que casi gobierno. Por un lado, hay una tradición fuerte, que todavía presente, entonces sus autoridades y sistemas de gobierno tradicionales y una presencia del Estado, donde es una relativamente precaria. Y hace que la relación es más de mayor igualdad, mayor posibilidad. Por eso se habla de posibilidades de negociar consenso. En el caso de Catacaos es una lógica del gobierno territorial comunal debilitada por las razones ya expuestas, y frente a una lógica de un Estado neoliberal muy fuerte. Entonces, en ese están dos lógicas. Uno que es una lógica que no es totalmente comunal, porque la presencia de propiedad privada es muy fuerte, pero entonces da la impresión que es una situación más en transición.
Mientras que en la Casa de Uñas es una lógica empresarial comunal frente a una lógica también del Estado neoliberal. Entonces uno podría imaginar que en el proceso, el periodo anterior, en el caso de Catacaos, había una mejor respuesta, una más consistente de la comunidad frente al contexto que enfrentaba la situación actualmente. Mientras que en el caso de Uñas, parece que su respuesta es más compatible con el tipo de contexto económico y político que enfrenta. Entonces, el concepto de propiedad pasa esto por algo que hablamos a muchos de estos profesores. Hablamos de estrategias de retiro o de acomodo, ¿no? En el caso de uno, hay una búsqueda de una dependencia mutua y la búsqueda de decisiones por consenso. Mientras que en el caso de Catacaos, por ejemplo, casi es ceder el desarrollo económico y territorial a la municipalidad, pero tratando de transar para mantener cierta defensa territorial en términos de reivindicativos, por un lado, y ecológicos por otro. Entonces ahí hay una nueva ingrediente interesante, no sé, puede ser precaria, pero una búsqueda de alternativas diferentes. Y en el caso de Uñas, lo que la comunidad ha hecho es ceder al gobierno sobre las tierras privatizadas y organizadas, pero para consolidar el desarrollo empresarial de los bienes colectivos. Si hablamos de los procesos, porque la otra cosa es que esos casos también reflejan, hoy en día la palabra inclusión es muy de moda con el nuevo gobierno, también reflejan procesos de búsqueda de inclusión en la sociedad mayor, ¿no? Entonces, en el caso de uno, me parece que es un proceso de negociado y buscando mantener y defender una identidad. En el caso de Catacaos, más en flujo, búsqueda de una identidad quizás renovada, pero todavía no definida. Quizás ambientalista, quizás no está claro. Mientras que en el caso de Uñas es un modelo dominante con una redefinición de su identidad. Finalmente, entonces, ¿qué tipo de modelos emergentes que estamos viendo aquí? Entonces hay una especie de coexistencia precaria en el caso de Puno. Entonces en Catacaos yo veo, una especie de desintegración y absorción de la comunidad, pero también hay una tendencia de buscar acomodo y redefinición. Pienso que es interesante el caso de Uñas, que es una especie de modelo tipo humano, ¿no? Es un capitalismo con bienestar. Es decir, hay capitalismo en el sentido de una serie de actividades empresariales que generan ingresos, combinado con una estado de bienestar en términos de becas para los jóvenes, una especie de pensión, seguro médico para los ancianos, puestos de trabajo para los potenciales gerentes o trabajadores. Entonces, es un modelo de inclusión, algo similar a lo que está intentando a nivel nacional. Ahora, algunos comentarios específicos, muy breves sobre cada uno de ellos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, empezando con el caso de Puno. A diferencia de los otros dos casos, en Puno los tenientes por gobernadores parecen ser una versión, digamos, occidentalizada de los ilacatas, que desempeñan funciones algo análogas a las comunidades aymaraes en Bolivia. Por eso se deriven de una normatividad, no se deriven de una normatividad del Estado, como en el caso de los otros dos casos, sino que tiene sus reglamentos definidos por las leyes de comunidades campesinas, sino de una institucionalidad tradicional o originaria, reflejado en el sistema de cargos, que parece participar con una gobernanza dual en las comunidades. Entonces, esto nos invita a la reflexión de que sería interesante hacer un estudio comparativo con comunidades
campesinas en Bolivia, donde la reivindicación de la identidad indígena y los cargos tradicionales es mucho más fuerte. ¿Hasta qué punto hay diferencias en la edad entre los dos países? Mientras que en Bolivia, en los últimos años ha habido una tendencia a reemplazar los sindicatos agrarios con los sistemas de ayus y matas, en el Perú la tendencia parece ser al revés, con el desplazamiento de las autoridades tradicionales por las comunidades campesinas y los municipios. Sin embargo, uno se pregunta si, con la reivindicación de la identidad indígena que empieza a aparecer en el Perú, si se seguirá el camino en algunas zonas de Bolivia. Por ejemplo, en zonas como el Altiplano, zonas de Cusco o de Huancavelica. Es decir, este es el proceso de debilitamiento gradual y constante de las autoridades y sistemas tradicionales va a revertirse en algunas zonas. Es una pregunta para estudiar en el futuro. Y en cuanto a la gobernanza territorial, la autora visibiliza la construcción de consensos entre las visiones urbanas y rurales del desarrollo mediante la interacción de los representantes de ambos, es decir, el alcalde, el representante del municipio y el gobernador, los tenientes gobernadores. Sin embargo, esto implica un diálogo intercultural y la búsqueda de la inclusión con identidad, procesos de difícil cumplimiento, sobre todo a la luz del debate sobre la ley de derecho a la consulta previa. Entonces, creo que la viabilidad de este modelo en uno tiene mucho que ver con la viabilidad de procesos de derecho de consulta previa. Muchos problemas en común. Unos comentarios sobre el caso de Catacaos. Yo creo que me parece interesante, por ejemplo, el concepto de jurisdicción, como la capacidad de ejercer control y decidir justicia sobre un espacio dado, como una manera de caracterizar esta gobernanza territorial tan compleja en términos de competencias, propiedad, territorio, todo eso. Yo creo que hay que buscar formas que realmente abarquen mejor esta complejidad. También destaca la importancia del rol en diferentes épocas, que se han visto en otros casos también, del escenario externo, los conflictos, por ejemplo, con la comunidad de Sechura, y el escenario interno, ¿no? Es decir, la articulación individual, la consolidación de los municipios, la compatibilización de la propiedad comunidad individual. Son desafíos importantes para la gobernanza territorial. Y finalmente, sobre el caso de Catacaos, sería interesante entender qué factores han impedido o están impidiendo la consolidación de las actividades empresariales comunales que antes eran más fuertes y que sí se han desarrollado recién unos como un concepto. Este es un posible éxito para el desarrollo de la comunidad. ¿Por qué no está funcionando en Catacaos? Y sí. Finalmente, sobre el caso de Uñas, dado que en la mayoría de las experiencias, las empresas comunales, las actividades empresariales comunales en general en el Perú no han sido exitosas, sería interesante entender mejor por qué en el caso de Uñas ha habido un aparente éxito. Yo creo que no se nos sabe con claridad en el caso que lo está descrito. Creo que es una pregunta interesante y importante. También sería interesante saber más sobre los excesivos dirigentes comunales y sus cualidades gerenciales. ¿Hay alguna influencia, por ejemplo, evangélicos? ¿Por qué en esta comunidad hay un espíritu, una práctica empresarial y no se encuentran muchos otros? Y adoptar funciones nuevas, funciones distintas, pero otras comunidades se construyen y se definen mucho en función del territorio y la memoria colectiva de lo que ha sido la defensa de la tierra, la lucha por el territorio, y tienen una relación muy fuerte en ese sentido. Yo creo que Catacaos podría ser muy bien
segundo caso, ¿no? Hay comunidades, por ejemplo, que en contextos de presión sobre el territorio por industrias extractivas redefinen sus funciones y asumen una función, por ejemplo, de negociación, ¿no? Pero una negociación en un contexto en donde hay, por ejemplo, nuevos beneficios producto de las rentas extractivas que distribuir y que ordenar dentro de la comunidad, ¿no? O que comienzan a regular el territorio comunal de manera distinta en función de las compensaciones que hay por tierra dentro de la comunidad. Y comunidades que tal vez no tenían un control territorial tan fuerte, en estos contextos pasan a tener una nueva función y digamos que terminan siendo una especie de mediador, en fin, ¿no? Pero en otros casos, y pienso en Cacacao, ¿cómo pensar un poco lo que decían los comuneros en el año, cuando entró el PET, ¿no? En el 99? Entonces, ellos en ese momento decían la comunidad es la madre de las tierras y dudaban mucho de la vinculación comunal. Pero al mismo tiempo que había este imaginario de la comunidad como madre de las tierras, también recordaban los años de gloria de la comunidad y decían que la relación con la comunidad también pasaba por asistencia técnica, créditos, programas de salud. Toda esa segunda parte con los años ha desaparecido, ¿no? Entonces, hace unos meses un dirigente de la comunidad le preguntamos ¿qué pasaría si ya no hay propiedad comunal? Y luego en un largo silencio él dijo, creo que desaparecería. Un ratito una orientación. Si las preguntas pudieran ser por favor un poco más cortas para dar oportunidad a los demás, ¿sí? Yo trabajo también en Puno, en la zona norte de Santiago, la cuenca de Alto Matapato. Y me llamó la atención tu interpretación respecto a la relación entre alcaldes y tenientes gobernadores. Contrasta un poco con la sensación que yo tengo que es la relación en la zona donde yo trabajo. Obviamente, en la que las energías de ambas partes se extenúan o en todo caso acaban concertando a nivel técnico como un denominador. Una cosa que mencionó Martín, este tema de los gerentes comunales, como en ocasiones son golpeados por el exceso de celo de los comuneros. Yo tengo la impresión de que en muchas ocasiones eso ha ocurrido con los alcaldes, que a veces acaban siendo rehenes de los tenientes gobernadores, que tienen el poder directo de levantar a la población contra el alcalde, ¿cierto? Y eso se relaciona, o lo que quería pedirte que lo pudiéramos relacionar con otro elemento que viene un poco de la ponencia de balance, el desencanto respecto, tengo la observación de que estamos tratando de desencantarnos respecto a la propuesta del gobierno local, el gobierno más cercano al pueblo o a la tierra, como modelo de construcción del Estado. Yo tengo la sensación de que en esta minimización progresiva del poder o de la representación estatal, que también representan los municipios de centro poblado, una suerte de minifundización del Estado o combificación del Estado, podemos estar entrando en un modelo de disolución del Estado. ¿Qué pueden decir al respecto? Mi pregunta para Patricia Quiñones. ¿No crees que las municipalidades delegadas, si llegaran a formalizarse cuando algo vaya a pedir en el Congreso, a formalizarse en el sentido de que decían ser autónomas y constituirse casi en un nivel de gobierno tal como son las municipalidades distritales y provinciales, ¿no crees que eso fragmentaría la posibilidad de desarrollo de los espacios locales al fragmentar al mismo tiempo el presupuesto de la República en el ámbito municipal? Juan Russo, del gobierno regional, el tema de diálogo y prevención de conflictos, particularmente perturbadoramente clarificante. O sea, por dónde empezar desde la perspectiva de la prevención, transformación, negociación constructiva en torno al tema de conflictos sociales. El tema de gobernanza local y gobernabilidad precisamente se ha manifestado como una agenda necesaria y pendiente de los propios gobiernos regionales
acciones a reforzar para precisamente promover esta visión integradora del desarrollo territorial de la región. Entonces, básicamente, de manera concreta, todo es aplicable en el caso de Piura, particularmente porque tenemos las comunidades campesinas más grandes, las más pobladas, las más antiguas. Y esto trae tal vez a colación factores básicamente políticos también en su composición propia. Entonces, a todos los opositores, de la perspectiva del análisis que ustedes han desarrollado, ¿qué lecciones aprendidas de formación al fortalecimiento orientada a la promoción de la gobernanza regional de las comunidades podrían recomendar? La última nomás, porque nos están esperando en la otra sala, por favor. ¿Sí? Voy a hacer asesor técnico de la comunidad de Estado. La foto que se ha tomado sobre la comunidad tropical está muy buena. Está tan buena que yo me veía ahí en la pantalla. Entonces, quedan algunas cosas preguntas que hace Martín Rack, así se dice. Decía, por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué ya no puede la comunidad llegar a dar servicios a sus comuneros? Hay que entender que en los últimos 20 años, al cortar el circuito financiero, crea una barrera estructural, crea un bloqueo, y lo que estamos realmente los comuneros siendo agredidos. Uno ve su personaje de lamentable recordación, lo dijo Pedro de los Velanos, y de esa manera nosotros estamos viviendo la región permanente a una correcta visión de la comunidad, me parece. Cabe que es necesario que se hagan algunas interpretaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, me preocupa eso que dijo Alejandro Díez, decía, por ejemplo, en la última parte, ¿no? Ellos no saben entender si la articulación viene del Estado o viene de la comunidad, y ni yo mismo que estaba ahí entiendo su pregunta, porque en el derecho es claro, solamente puede transferir el que posee, el que tiene, el que es propietario, en este caso la comunidad. O sea, la comunidad, pues, en este momento estamos en grandes esfuerzos para modificar estos estatutos y para renovar nuestra identidad. Entonces, la pregunta concreta una interpretación que sería una interpretación colectiva que podemos hacer de los acontecimientos de nuestra querida comunidad. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a los expositores, empezando por Manuel Etese, por favor, lo más concreto posible, tienen 3 minutos, ¿sí? Cada uno. Bueno, retomando un poco las varias interrogantes que nos ha propuesto aquí, también está en mi reflexión. Un poco el tema de pensar de la empresa comunal como opción tomada por este colectivo, en realidad es una experiencia nueva que se está planteando, ¿no? Ellos ven este cambio de imagen jurídica, por decirlo así, una forma de proteger sus tierras, proteger su estadio, que tienen miedo que digamos, la división del Estado que maneja el deporte la tome. Entonces, por un lado, digamos, darle un candado a sus bienes que se han ido, que son fruto de una consolidación larga. Por otro lado, una generación educada, una generación menos educada, muy cercana a la ciudad, es una comunidad muy mestiza, cercana a la ciudad, que ven también en los recursos de la comunidad grandes posibilidades. Siempre con la identidad, digamos, territorial y asociativa. Es un poco eso, ¿no? Y el tema de la negociación entre diferentes grupos internos, en realidad sí hay mucho debate, el tema de pasar a la empresa comunal se tocó en muchísimas asambleas, los mayores, mucho más recelo a arriesgarse, a cambiar de imagen, ¿no? Pero por ahí hay como una negociación, ¿no? Entre la pensión 65 de Humala, que digamos es algo que los jóvenes aceptan por ahí dar el ritmo productivo, justamente un poco más asistencialista, por decirlo de alguna manera, pero es una redistribución que digamos es parte de la negociación entre los diferentes grupos de la misma comunidad, ¿no? Los jóvenes, los mayores, con diferentes niveles de educación.
Gracias, Manuel. Ahora, Patricia. Sobre la primera pregunta sobre el tema de esta atención que mencionabas. Sí, en realidad yo cuando hablo de complementariedad es porque lo que yo pude ver es que, por ejemplo, para los ámbitos distritales o provinciales, la figura del alcalde es incluso más demandada por los propios tenientes para el tema de negociación. Ahora, si hay una tensión interna entre efectivamente, como mencionas, entre los alcaldes y los tenientes, al punto que en el ámbito interno del municipio de Centro Poblado puede haber una serie de medidas que, sí, pues hasta podría decirse asfixian al alcalde, ¿no? Entonces sí puedo también hablar de esa tensión y en el documento sí hablo de ello. Con respecto al tema de disolución del Estado que mencionabas, o sea, en esta minimización del Estado, yo no sé si sería el término disolución. Para mí, yo creo que hay una búsqueda por gestionar propiamente debido a este desencanto de los gobiernos locales, pero yo sí creo que hay un reclamo por atención del Estado, de ser parte del Estado. Con respecto al tema de la pregunta de las municipalidades, sí, efectivamente esta fragmentación del presupuesto eliminaría la posibilidad de desarrollo de esas poblaciones. Esta ponencia lo que quiso es mostrar no solamente en un ámbito normativo, es decir, si es que deben existir los municipios antipoblados o no, sino comprender justamente la importancia simbólica o la importancia que pueden tener para la propia población. Entonces, si bien desde un punto de vista así, pues no fomentaría esta atomización del presupuesto, que ya la vemos en, por ejemplo, el municipio digital, que cuentan con 2 millones de soles, donde realmente las obras no son nada, igual sigue habiendo esta importancia o búsqueda por las comunidades de estos centros poblados. Entonces es un análisis de ese interés y esa búsqueda de estas pequeñas unidades. Finalmente, sobre el tema de fortalecimiento, prevención de conflicto, etc. En el caso de Puno específicamente, no puedo extender, digamos, la experiencia de diferentes gobiernos locales, porque acá hay una figura que he mencionado el teniente gobernador. A mí el tema de las figuras de los tenientes me parece que son figuras claves para el tema de gestión de conflictos. Walter Adubiri justamente capitalizó mucho de su rol político en alianza con esas autoridades. Y creo que estas autoridades no son muy vistas por ámbitos formales o la misma oficina de prevención de conflictos en el caso de Puno, viéndose más, digamos, hacer la negociación con alcaldes que a veces no tienen representatividad como para gestionar el conflicto, que justamente se vio en estos meses. Yo creo que ahí sí, como prevención, es identificar las dinámicas políticas, los actores políticos claves, más allá del sentido común del alcalde, esa autoridad. Muchas gracias, Patricia. Ahora, aquí pasamos para la respuesta al comentario. Las comunidades tienen, vamos a decir así, una serie de atributos y ventajas muy interesantes. Y una serie de debilidades que son inherentes a sí mismas. Vamos a decir, a su forma histórica construida, vamos a decir, en el último siglo. Entonces, la gran fortaleza de la comunidad es que la comunidad campesina, tal como la conocemos ahora, está hecha, inventada, construida históricamente para defender la tierra. Para defender la tierra contra las amenazas a la propiedad. Entonces, ahí donde la comunidad es amenazada en su propiedad, se levanta, o sea, digamos así, nada le viene mejor a una comunidad que una empresa minera que la amenaza. Sobre todo en términos de organización, ¿no? En la medida que pueda ganar. Que pierde, pero digamos que eso revitaliza el momento de la comunidad, y la comunidad hace 15 años tiene una situación en India que es impresionante, en tanto que ahora ese enfrentamiento le da una oportunidad. Pero la comunidad conspira contra sí misma, porque al interior, ¿no?, siempre está esta tensión entre las familias y el colectivo y las facciones. Hay que entender la comunidad y cuanto más grande es, más facciones, ¿no? Por lo tanto, más intereses diversificados y menos capacidad de construir un consenso. Pues, y ese es uno de los temas importantes del tema de la empresa comunal. Hay que poder acumular. Hay que poder acumular para quién. Para todos, cuanto más grande es más difícil. Para algunos, pues, la comunidad más chiquita puede funcionar mejor como empresa. Entonces, lo que mi impresión es que actualmente estamos en un espacio en el cual la comunidad está reinventando todas. Nadie sabe hacia dónde se va a reinventar. Lo que queda claro es que el modelo que tenemos no sirve del modelo contemporáneo. O sea, hay una serie de, la comunidad tal como está construida no está apta en el sentido de tener los elementos suficientes para los retos que enfrenta ahora. Necesitamos un nuevo tipo de comunidad. ¿Qué es el nuevo tipo de comunidad? Vayan a saber. Yo solo pienso que son varios tipos de comunidad diferentes en diferentes espacios dependiendo de las circunstancias y tensiones internas.
Una última cosa sobre el caso de Catacaos. Catacaos, como muchas otras comunidades, es más que solo una comunidad. Hay que pensar en Catacaos como una sociedad. Es una sociedad local grande, ¿no? Donde la comunidad es un actor importante, pero no es el único. No es el único actor desde hace mucho tiempo. Es ciertamente el actor más importante, pero es un espacio en el cual la comunidad es, digamos, al revés de las comunidades imaginadas, ¿no? La comunidad de Catacaos como sociedad existe antes que la comunidad reconocida. Y luego se reinventa por una serie de elementos, vamos a decir así, clasistas y políticos, ¿no? Pero muchos elementos culturales están ahí, vamos a decir así, subterráneos. Lo que queda claro es que por el momento en Perú ni la vía municipal está completamente consolidada, ni la vía indigenista está tampoco consolidada. Gracias. Muchas gracias, Alex. Agradecemos a Luisa Quiñones, de la Universidad Católica, a Manuel Estese de Radio, a Alex Pies, de la Universidad Católica, de los comentarios de Reba Londeo, Cepes y Martínez Correa. Muchas gracias a todos. Cuando mi tierra estaba en peligro, de ronderito me presenté. Cuando mi tierra estaba en peligro,